De última hora, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció hace unos minutos en este 12 de octubre, conocido como el Día de la Raza o de la Hispanidad, que será la joven de Amajac la que finalmente sustituya a la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma. Para la jefa Sheinbaum representa a las mujeres indígenas de México. La escultura de la joven de Amajac fue encontrada el 1 de enero de este 2021 en la comunidad de Hidalgo Amajac, municipio de Álamo, Temapache, en Veracruz. Actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Antropología e Historia y una réplica de la misma será colocada en lo que todavía se conoce como la Glorieta de Colón, la fuerza normativa de la costumbre. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta, 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Se enciende el debate con relación a la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. La polémica salpica ahora a grandes corporativos como FEMSA, Bimbo, Cemex, Walmart y Kimberly-Clark. Estos han sido señalados por Rocío Nale, la titular de Energía, y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, como protagonistas de un mercado negro de electricidad en México, lo que resulta un atraco para el país. Esto es algo de lo que dijo la ínclita secretaria Nale. Esto decayó en una práctica ilegal, creando un mercado eléctrico paralelo, donde simularon estos permisionarios tener socios de $1, y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal. Esta actividad es ilegal. La 2. El Consejo Coordinador Empresarial lamentó que la secretaria de Energía Nale y el director de la CFE Bartlett califiquen de robos a la nación las actividades lícitas de los inversionistas. A través de un comunicado de prensa, el presidente del organismo empresarial, Carlos Salazar Lomelín, destacó que todas las inversiones en el sector eléctrico se han hecho con estricto apego a la ley. Consideró Salazar Lomelín que no hay razón de esos funcionarios para mentir en su afán de defender e impulsar la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador. En el mismo comunicado reprobó que utilicen las conferencias de prensa matutinas para comunicar mensajes que atienden a su conveniencia política. Exhortó a todos los que participan en la discusión sobre la reforma constitucional en materia eléctrica a que aborden el tema con responsabilidad y apego a la verdad. La 3. Sigue pues la batalla y la polémica por la propuesta de reforma eléctrica de la 4T. Por ello, hablé esta mañana con Fluvio Ruiz Alarcón, doctorado en la Sorbona de París en temas energéticos. Ahora, en el caso de México, ¿tú crees que la reforma eléctrica propuesta por el gobierno de López Obrador debe ser aprobada así como viene, citando al clásico, sin cambiarle ni una coma? No creo. Yo creo que ya como país nos merecemos la oportunidad de un debate sereno, informado, sobre cuál es el mejor modelo que podamos encontrar con el mayor consenso para socializar equitativamente el crecimiento de la red, para impulsar la eficiencia, para ir sustituyendo los combustibles menos eficientes y más contaminantes, ¿no? Es decir, para prepararnos seriamente hacia la transición energética. En ese sentido, yo diría, hay dos rasgos positivos de la reforma que permiten, yo espero que permitan, quizás debo corregir el tiempo verbal, este tipo de debates, ¿no? Uno, el reconocimiento de que la industria eléctrica en su conjunto es un sector estratégico. Digo, en el mundo, por ejemplo, el 61% de toda la capacidad eléctrica le pertenece a empresas públicas. 32 de las 50 mayores empresas eléctricas son públicas, ¿no? Eso te habla de que, más allá de las modalidades específicas con que cada país aborda el tema de la industria eléctrica, pues claramente es un sector estratégico. Reconocerlo de nuevo en la Constitución me parece un rasgo positivo. También me parece positivo que la transición energética se vuelva una responsabilidad estatal, con un mandato de desarrollar políticas científicas y
aprobó, recordemos, la ley de la industria eléctrica que fijó las modalidades de la participación privada, y hasta más de un año después la ley de la transición energética. Entonces, sobre esa base, creo que se deben discutir algunas de las que sí son preocupaciones en torno a la reforma. Yo te diría la parte más preocupante es que no hay el diseño de un periodo de transición de un modelo a otro. La desaparición de los órganos reguladores, creo que ahí se parte de una visión errónea sobre la naturaleza de los mismos, y finalmente algo que nunca ha ocurrido, yo te diría ni a López Mateos se le ocurrió, que es darle a la Comisión Federal la facultad de fijar las tarifas, porque tienes un riesgo de dos tipos, o dos tipos de riesgos, como se quiera ver, o se exacerba los llamados criterios sociales, y entonces las tarifas van a ser muy bajas, y eso le abrirá un boquete inevitablemente tanto a las finanzas de la Comisión como a las finanzas públicas, o al contrario, establecida, fortalecida una condición monopólica, siempre estará la tentación de trasladar las ineficiencias a las tarifas finales de los usuarios, lo cual al revés daría tarifas muy elevadas. La 4. A pregunta expresa sobre quién era su favorito, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó que no tiene ninguno en Morena para la sucesión presidencial del 2024. En la conferencia mañanera de este martes dijo que esa decisión está en los ciudadanos, en la voluntad de la gente, pues. No tengo ningún preferido, a ninguna preferida, hablando en términos de pluralidad y de género. ¿Quién lo va a decidir en su momento? ¿Pero quién lo va a garantizar, señor presidente? El ciudadano. No, la gente está muy despierta. Se hace una encuesta, 2, 3, y se ve quién es quién. Y se resuelve el problema. En otros temas, adelantó que el 20 de noviembre habrá un desfile para conmemorar la Revolución Mexicana, la cual es el antecedente inmediato del movimiento y transformación que él encabeza. Ándele, la revolución como antecedente, telonera pues. También anunció que el 1 de diciembre, desde la Plaza de la Constitución, ofrecerá un mensaje con motivo de su tercer año de gobierno, y por último exhortó a las universidades públicas a retomar las clases presenciales, así como al gobierno de Baja California para que las clases en nivel básico ya sean en las aulas. La 5. A propósito de los acontecimientos recientes, el embate contra los 31 científicos, la aparición de el señor Lozoya ahí en un restaurante, cómo se está aplicando la justicia en México. Hoy hablé con el doctor Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. ¿Es admisible esta diferenciación en la aplicación de la justicia cuando estamos viendo el caso del señor Lozoya, acusado de defraudación o del robo de millones de dólares en actos de corrupción, y que se diga pues que fue una imprudencia el haber salido, y que no es ilegal, sino que es legal, y que sin embargo pues fue imprudente de su parte andar exhibiéndose, mientras que a los 31 del CONACYT, de plano el fiscal Gers Manero quería meterlos directamente a una cárcel de alta seguridad, junto a los más crueles asesinos y delincuentes del crimen organizado, Mauricio. Pues sí, obviamente hay una desproporción. Uno de los criterios fundamentales en el ejercicio de la justicia, Ricardo, es la proporcionalidad entre el castigo y la falta. Sí. Es uno de los principios básicos del derecho. Y bueno, pues a todas luces, cuando se imputa una serie de conductas que ni siquiera han sido probadas, solamente son imputadas, no es lo mismo que alguien acuse a otra persona a que pruebe que sus hechos se han realizado.
Acá estamos hablando de imputaciones administrativas, de carácter estrictamente administrativo, en el peor de los casos, porque insisto que todos esos recursos se ejercieron de conformidad con las normas que estaban vigentes y con la cita entonces. Esas normas pueden o no gustarle al presidente de la República, pero estaban vigentes en ese momento. Sí. Pero esa es otra cosa. A mí lo que más me preocupa, e insisto, Ricardo, perdón por tratar de desviar la respuesta hacia otro territorio, ya no es solo este ataque frontal contra 31 personas en particular, es que ya le he escuchado al presidente una y otra vez en las mañaneras decir que quienes estamos, y aquí sí yo me involucro directamente en la investigación superior, en la docencia, formando gente, dedicados a la academia, además somos ricos, o somos privilegiados. Pues no es cierto, Ricardo. Si algo caracteriza al mundo académico, sí, es lo que el presidente ha privilegiado, también ha subrayado con el principio juarista. Vivimos en la medianía que nos otorga nuestros recursos, te lo juro, Ricardo, ganados a pulso. La 6. El vocero López-Gatell descartó que la reapertura de escuelas se haya traducido en un incremento de casos de COVID. En su participación en la matutina de este martes apuntó que solo en el 0.25% de las escuelas ha habido alguna afectación por el cierre parcial al detectarse algún caso de COVID. Destacó que la pandemia de coronavirus ha disminuido su intensidad durante 10 semanas consecutivas. Solo el 1% de los casos, dijo, son activos y en general se tiene una reducción del 78% sobre la resolución de un juez de que se debe vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra el coronavirus sin importar su condición de salud. López-Gatell dijo que no han recibido notificación oficial alguna y que cuando se reciba se atenderá con mucho gusto. En tanto, en las 24 horas recientes se confirmaron 141 fallecimientos a causa del coronavirus, por lo que desde el inicio de la pandemia 282.227 personas han perdido la vida. Se dice que son ya más de 600,000. Se contabilizaron 2,000 contagiados para una suma total de 3.725.000 enfermos de COVID. En el plan de vacunación se les ha aplicado el antígeno a 66.680.000 personas, de las cuales 48.480.000 tienen ya el esquema completo. La 7. Pues que siempre no fue así. La Fiscalía General de la República reconoce que en ningún momento haya solicitado prisión preventiva para Emilio Lozoya, después del escándalo por las fotografías difundidas el fin de semana por la periodista Lourdes Mendoza, en las que se ve al exdirector de Pemex comiendo muy a gusto su patito laqueado en un restaurante de lujo. Se revelan detalles de las condiciones en las que Lozoya sigue el proceso en su contra por corrupción. En julio de 2020, la Fiscalía únicamente solicitó que Lozoya permaneciera en el hospital privado Ángeles del Pedregal, considerando su estado de salud luego de su llegada a México, pues en España estaba muy bien. Después de esta petición, un juez de control declaró que no podía abandonar la Ciudad de México, retirándosele pasaporte y visa, y debiéndose presentar a firmar los días 1 y 15 de cada mes ante la unidad de medidas cautelares, cosa que no ha hecho. 2 días después de la audiencia de vinculación a proceso por el caso Odebrecht, Lozoya abandonó el hospital y hasta la fecha es una incógnita al acuerdo al que llegó con el gobierno federal para acogerse al llamado criterio de oportunidad, que no es otra cosa que delatar a sus cómplices, y por eso se le da un trato privilegiado, una figura jurídica pues que se otorga a una persona que enfrenta un procedimiento judicial en la que se convierte en un testigo protegido que colabora con las autoridades para el esclarecimiento de un caso. Delación, traición en pocas palabras. El 12 de agosto de 2020 el fiscal Gers Manero reconoció que el exfuncionario no había sido privado de su libertad debido justamente a que proporcionaba información para dar con otros funcionarios involucrados en actos de corrupción. La pregunta es obligada.
¿Por qué no se le dictó prisión preventiva desde su extradición de España? O por lo menos un arresto domiciliario. ¿No será que se trata de un detenido VIP? La 8. Como todos los martes, el privilegio de su palabra. Es Ana María Olabuenaga, prestigiosísima publicista y comunicóloga, quien hoy nos dice, échale la culpa a Facebook. Hubiera sido muy fácil hacer este comentario construyendo un castillo de naipes argumental sobre el por qué la culpa la tiene otro. No fui yo, fue él. Aunque endebles y tambaleantes, nos hubiéramos quedado con nuestra virtud inmaculada. Seríamos las víctimas, los que no caben dentro de su propio dolor e indignación. Maldito Mark Zuckerberg, sus pecas y su carita de niño estudioso. Signos claros de que estamos frente a un millonario malvado. ¿Has escuchado las excusas que esgrimen algunos agresores para tratar de salvarse? No fui yo, fue el alcohol. No fui yo, fue la falta de dinero. Tan fácil como aplicar la fórmula. No fui yo, fue Mark Zuckerberg. El problema es que de esta no es tan fácil librarnos. Aunque lo destruyamos a él, la culpa la seguiremos teniendo también nosotros. 10 años después de haber sido nombrado la persona del año para la revista Time, la semana pasada Mark Zuckerberg volvió a ocupar la portada de la revista en una situación mucho menos honrosa. La mitad de su rostro está cubierto por una pregunta que parece hacernos la computadora. Delete Facebook. Debajo de ella, el cursor está justo en el centro entre la opción cancel y la de delete. Curiosa coincidencia del lenguaje de cómputo que sirve casi como un presagio. O lo cancelamos como si la cultura de la cancelación tan popular en nuestros días nos lo estuviera preguntando, o lo tiramos al basurero minúsculo y sin fondo que se esconde en la esquina derecha de nuestra computadora. Su destino está echado. La 9. La Comisión Nacional del Agua, la Conagua, informó que esta madrugada la tormenta tropical Pamela se convirtió en huracán categoría 1 tras intensificar la fuerza de sus vientos frente a las costas de Jalisco. Pamela se ubica a 365 kilómetros de Cabo Corrientes en Jalisco y a 425 kilómetros de Cabo San Lucas en Baja California Sur. Se está desplazando con vientos máximos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros. Tome sus precauciones porque el ciclón ocasionará lluvias muy fuertes e intensas en Baja California Sur y en Sinaloa, intensas en Durango, Nayarit y Jalisco y lluvias menos fuertes en Sonora y Colima. Además, habrá rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros en costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y oleajes de hasta 5 metros de altura en Jalisco. La Conagua prevé que Pamela toque tierra en Sinaloa como huracán categoría 2 la madrugada de mañana miércoles y ya sobre territorio mexicano se degrade a tormenta tropical. La 10. De fiesta, el icónico símbolo de la ciudad de Río de Janeiro en Brasil. El célebre Cristo Redentor, conocido también como el Cristo del Corcovado, que este 12 de octubre cumple 90 años de existencia. Se trata nada menos que de la escultura más representativa de Brasil y ha sido nombrada como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y para celebrar este aniversario, Brasil ha preparado toda una semana de festejos a puerta cerrada debido a la pandemia y al frente frío que arremete a Río de Janeiro. Las celebraciones iniciaron con una misa en la Catedral Municipal de San Sebastián, en el centro de Río. Desde hace más de un año, el Cristo, que se ubica en la cima del Cerro del Corcovado, ha pasado por un proceso de restauración con la ayuda de 40 especialistas, entre ellos escultores, geólogos y alpinistas. Baste saber que con 38 metros de altura y un peso total de 1.145 toneladas, el Cristo del Corcovado soporta en promedio 6 rayos al año. Sin duda,
un símbolo también del turismo en Brasil, que en 2019, antes de que diera inicio la pandemia del COVID, fue visitado por más de 2 millones de personas. Así que muchos años más al Cristo del Corcovado. Y así, maravillados con estas impresionantes manifestaciones humanas y divinas, llegamos al final. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.